Bien, vamos a compartir la palabra. Estamos en este mes que lo estamos llamando Fe en Acción. Fe en acción. Y justamente estas cuestiones edilicias también nos lanzamos en fe porque es fe en acción. Eso también es fe en acción, como lo del día jueves. El jueves aquí fue tremendo. Si usted no está en el ministerio de Jesús en las calles, pero dice, ¿puedo colaborar un jueves? Yo le aseguro que le va a hacer bien al alma poder venir. Le va a hacer bien al alma poder venir y encima está sirviendo a Dios. 18 personas nuevas que nunca habían entrado a la iglesia escucharon el mensaje de Jesús y recibieron el amor de Jesús a través de unos fideos que yo comí un montón. No sabe, ahí los hizo un equipo, Lore, con un equipo, cada semana hay equipos trabajando. Yo rayé zanahoria, para que no digan que no hice nada. Y también probé de todas las puntas de la fuente, antes de que coman nuestros amigos, se bañaron como 20 personas. Reparamos, teníamos cuestiones de la ducha, se repararon, qué sé yo, algunas cositas y se pudieron hacer. Se llevaron ropa, un abrazo y cada una de esas personas, que creo que fueron algo de 34, si no me equivoco, 33, y un equipo de 20 hermanos de la iglesia trabajando hasta las 10 de la noche, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, distintos equipos, con sonrisa, con amor, desinteresadamente. Así que no hace falta que digas, quiero ser parte. Solamente con que vengas un jueves, después va a querer venir todos los jueves. Mirá, va a querer seguir viniendo porque mejor es dar. Y de eso se trata. Y eso es fe en acción. No es solamente levantar una pared, ¿no? Porque algunos dicen, hay tantas cosas para hacer. Alguno está criticando seguro, pero tantas cosas para hacer y ¿por qué no hacemos mejor? Hacemos todo, ¿no? Intentamos hacer todo. Y este mensaje yo le puse de título, Sí quiero. Nico, acuérdate que tenés que decir sí quiero, ¿no? Ivana también, ahí Moisés, cuando viene el momento de los votos es sí quiero. Pero este sí quiero del que tenemos acá no tiene que ver con justamente este asunto de pareja, sino que tiene que ver justamente con esto de tener una fe en acción. Tiene que haber una intencionalidad desde nuestro lugar de decir sí quiero. Y en este mes vamos a leer varios pasajes, pero no le voy a hacer que lo busque. Simplemente quiero decirle que fe en acción no es solamente el hecho de creer y decir yo creo. Fe en acción es creemos para salvación. Pero después el apóstol Santiago nos va a hablar en toda la carta acerca justamente de lo que es fe en acción. Santiago, como cantábamos hace un ratito, ¿no? En Santiago dice tal cosa, ¿no? Y tendremos gozo en medio de la prueba, en medio de la tentación y en medio de tantas circunstancias que Santiago describe. Yo le recomiendo que más allá de su devocional, que esta semana pueda leer la carta del apóstol Santiago. Es muy cortita, léala con atención, pero nos habla de la fe en acción en la manera práctica. Hay muchos creyentes que tienen fe en acción, pero le falta la acción. Dicen que tienen fe en acción, pero le falta, es como que hay una parte que no se ve. Y uno dice, yo tengo fe. Y Santiago dice, entonces mostrame tu fe por tus obras, querido. No, querido no dijo Santiago, pero yo le digo así, ¿no? Porque Santiago dice, decime que vos tenés fe y entonces mostrame tus obras. Y Santiago va a describir, por eso es muy interesante, y enfatiza el deber por sobre la doctrina, entendiendo, les vuelvo a decir, no es que la doctrina no es importante, es sumamente importante, pero Santiago hace un énfasis sobre la doctrina, enfatiza el deber del cristiano, la acción que el cristiano debe poner frente a lo que dice y declara acerca de esa fe. Santiago escribe la carta, se las estudia como de las epístolas generales, universales, católicas, que significa esto, ¿no? Que es para todos los tiempos. Y justamente va a refutar el abandono de los deberes cristianos. Santiago va a refutar
el abandono de los deberes cristianos, es decir, de personas que profesan tener fe, pero que sus obras no coinciden con lo que dicen. Entonces, y al hacerlo, no solamente analiza la naturaleza de la fe y nos va a dar una descripción, sino que exhorta a los creyentes. ¿Cuántos son creyentes acá? Bien, entonces es para usted y es para mí. Esta exhortación a vivir, justamente los creyentes, a demostrar la validez de su experiencia con Cristo y justamente a practicar la fe cristiana. Ayer en el paso 1, estoy feliz en el paso 1. Somos más de 20, creo 26, 28 personas y preguntamos y buscamos y leemos la Biblia y esto cómo es, y cómo es la Trinidad, cómo leo la Biblia y estoy feliz, estoy chocho. Si no entraste todavía a crecer, tenés que venir porque nos va a nutrir. Pero es interesante que en la carta de Santiago hay 54 mandamientos en 108 versículos. Así que si usted y yo creemos que venimos bien con los mandamientos, ¿sabe? Como el joven rico, sí, yo oro, yo diezmo, yo hago, y nos quedamos con los 10. No, fíjese que acá la vara Santiago la va a poner muy alta. Y esa es la fe en acción. Y nosotros no nos podemos dormir en los laureles. Entonces, Santiago va a estar hablando justamente cuando nuestra fe verdadera se enfrenta en un montón de situaciones. Yo voy a mencionar 3, las menciono nada más. Cuando nuestra fe verdadera se enfrenta a las pruebas. ¿Qué debe producir cuando mi fe se enfrenta a la prueba? Dice que cuando nos enfrentamos a las pruebas tenemos que tener, cantábamos hace un ratito, gozo. Dice, pero ¿cómo puedo tener gozo en medio de la prueba? Es que Santiago lo que va a explicar es lo mismo que Pablo explica en sus cartas, que no es que digo, ¡ay, qué contento que estoy! No tengo un mango, perdí el trabajo, aleluya, estamos re bien. No está diciendo eso. Tener gozo en medio de la prueba, es decir, me gozo en el resultado de lo que sé que estoy viviendo. Dios está conmigo y el final de esta prueba para mí tiene que ser madurez. Porque dice Santiago, produce paciencia y la paciencia hasta que seamos perfectos, dice. Y uno dice, epa, ¿quién es perfecto acá? Nadie. Pero la palabra perfecto tiene que ver hasta que alcances la madurez. Es decir, por eso tenemos tantos cristianos flojitos dando vuelta. Donde no responde, donde no nos llega la respuesta como queremos, se abandona, se deja. Y el Señor ahí, a través de Santiago, cuando nuestra fe verdadera, yo sé que todos los que estamos acá tenemos una fe en Cristo, amén o no. Entonces, cuando esa fe verdadera se enfrenta a la prueba, tiene que haber gozo en nuestro corazón. Y podríamos hablar mucho de eso, pero quiero hacer énfasis en otra cosa. Lo segundo, cuando nuestra fe verdadera se enfrenta a las tentaciones. ¿Cuántos son tentados acá? Gracias a Dios, yo ninguna tentación. Si alguno dice así, es Pinocho o el hermano de Pinocho. Porque todos somos tentados. El problema en esto que cuando enfrentamos la tentación, Santiago va a explicar cuando la fe verdadera se enfrenta a la prueba, tiene que haber crecimiento y madurez. Y cuando se enfrenta a la tentación, entonces tiene que haber en nosotros justamente esta actitud de huir de la tentación y saber que Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia ahí, no estamos leyendo todos los pasajes, pero dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre de las luces. Es decir, todo lo que Dios nos envía es bueno. Y si somos tentados, Santiago va a explicar, cuando la fe verdadera, la fe en acción se enfrenta a la prueba, tenemos que tener gozo y produce madurez.
Cuando la fe verdadera se enfrenta a la tentación, debemos huir y saber que no viene de Dios. Porque hay creyentes que piensan que Dios está en el cielo diciendo, uy, qué bien que viene el lío. Vamos a mandar una pruebita. Fuck. Che, pero Maxi viene bien, ¿eh? Viene orando, ayunando, está creciendo. Vamos a mandar una pruebita. Fuck. Y que nos manda. ¿Usted cree en un Dios así? ¿Usted cree que Dios está en el cielo diciendo, qué bien que viene mi hijo, así que vamos a mandar una tentación a ver si cede? ¡Ah! No, Dios no es así. Por eso Santiago va a aclarar que nuestra fe se puede enfrentar a la prueba y a la tentación, pero cuando somos tentados, no podemos decir somos tentados por parte de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son nuestros propios deseos. Son nuestros propios deseos que están, es la naturaleza pecaminosa que está en todos. Y es esa lucha que también Pablo va a hablar en otras ocasiones. Entonces la concupiscencia denota un deseo interno propio justamente de la naturaleza carnal. Por eso dice Santiago y aclara, lo que es perfecto, la buena dádiva, lo que es bueno, eso viene de Dios. Por eso yo siempre les digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, la prueba se enfrenta, de la tentación se huye. No te hagas el Superman, y ahora vamos a hablar de eso, y decir, no, yo soy un super cristiano, que venga la tentación. A ver, poneme ahí lo que a mí lo que yo quiero. ¿Viste que? Y en algún momento vamos a entrar como un caballito. Por eso de la tentación hay que huir. La fe verdadera en acción se enfrenta también, en tercer lugar, justamente frente a los problemas humanos. ¿Cuántos son humanos acá? Tremendo. Vieron que hace poquito, tremendo. Hace poquito veíamos a un hombre y veía esos programas de Chimento que están a la tarde y que lo escuché un ratito y hablaban de estos robots que se hacen con inteligencia artificial y qué sé yo. Y dicen, no, porque esa mujer era un robot. Esa mujer cocina, lava, plancha y se junta. Y este hombre sale lo vio en los noticieros, está con alguien que dice que esa es su pareja, un robot. En cualquier momento, yo creo que de acá a menos de 10 años, en nuestras iglesias vamos a tener, y usted se va a reír, pero usted y yo vamos a ver personas que van a venir con humanoides. Y usted dice, nah, hasta ahí no va a llegar la cosa. ¿Qué no va a llegar? Si llegó hasta lo que llegó hasta ahora, no me quiero meter en otros temas, pero va a llegar el momento en que si nosotros seguimos durmiendo en los laureles y enfrentando nuestra fe, sí me comprometo, no me comprometo, sí lo hago, no, es que me cuesta mucho. Mientras nosotros dormimos, la tecnología que la Biblia dice que va a avanzar de manera vertiginosa, y ya lo estamos viendo, y hay muchas cosas que usted y yo no conocemos, pero llega el momento en que cualquier momento va a entrar alguien y va a decir, te presento, ella es Ramona. Y te va a hacer... Y vos decís, ¿en serio me decís que es Ramona? Sí. Y bueno. O al revés, te presento, él es Claudio. Decí que sí. Viste, algunos parecen, ahora, pero no. Entonces, la verdadera fe, cuando se enfrenta a los problemas humanos, y todo este mensaje del capítulo 3 y 4 va a hablar un montón acerca de la mala comunicación. Y va a traer a ver si me ponen por favor, ayúdeme Gonzalito, él no sabe quién es Gonzalito, pero no importa. Capítulo 3 de Santiago, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1, va a hablar justamente uno de los problemas que estaba habiendo en la iglesia en ese momento y que es muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros. No te lo puedo creer. ¿Cuándo fue escrito esto? Y más o menos en el año 44, 45 escribió esto. ¿En qué año estamos?
2025, réstele 45, haga la cuenta usted, hace un montón que está escrito esto. ¿No? ¿Qué sé yo? Y esto es lo que nos muestra, sabiendo, capítulo 3, versículo 1. Y dice, hermanos míos, decir, mirarlo de al lado un toque, hermano mío, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos más rápido. Porque todos ofendemos, ¿qué dice? Muchas veces. ¿Cuántos ofenden acá? ¿Y cuántos se ofenden? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, mujer perfecta, madura, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde la que los gobiernan. Ahí está. Y así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende tu pequeña lengua. Aleluya. Y mi pequeña lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y se ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y hasta ahí. Un problema, nuestra fe verdadera se enfrenta a los problemas de las relaciones, de los vínculos, la comunicación. Y ahí habla, ¿no? Es un problema que muchas veces también está basado en el orgullo. El tema de lo que decimos. Menos mal que Dios puso una sola lengua. Mira si tuviéramos dos. ¿Viste? O tres. ¿Viste? Dios nos puso dos orejitas y una lengua. Menos mal. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Algunas consideraciones respecto a esta denuncia que Santiago hace a la iglesia, porque dice, queridos hermanos. ¿Cuántos somos hermanos acá? Somos hermanos porque Dios es nuestro Padre. Entonces, muchos judíos, se hacían maestros porque tenían toda la ley y se jactaban de ella. Y ahora volvemos al PowerPoint. Se jactaban de ella, pero no lo obedecían. Es decir, se me va. Entonces, un miembro pequeño, aparentemente inofensivo, pero el poder de la expresión de lo que decimos, nuestras palabras, a veces dice es indomable, se resiste o a ser controlada. Qué interesante, ¿no? No me quiero ir de tema, pero qué interesante que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que Dios viene a hacer en nosotros es controlar nuestra... Y uno dice, ¿y pero para qué eso? Y porque a veces no sabemos qué decir. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Y estos que se hacían maestros, dice una fuente, es el nacimiento de una bendición o de una maldición. Pero ¿sabe que lo interesante estudiando este pasaje no es porque alguien de nosotros queremos maldecir a alguien y decirle algo para maldecirlo? No, en el contexto de esta palabra se refiere a lo que enseñamos. ¿Y cuál es la solución? Porque estamos en esto, ¿no? Dice, no os hagáis maestros. Cuidado con lo que decimos. La fe en acción es cuando nuestra fe se enfrenta, la fe verdadera se enfrenta a los problemas humanos. ¿Y en qué sentido de los problemas humanos? En la relación, en los vínculos, en lo que decimos, en nuestras actitudes, en lo que nosotros pensamos. Porque nosotros juzgamos según lo que nosotros creemos.
Y nadie de los que están en este lugar, ni en su casa, ni yo mismo, podemos decir que no juzgamos. Hermano, usted juzga y yo juzgo porque somos seres juiciosos. Todos. Es verdad que cuando llegamos al Señor, todo esto Dios empieza a transformar nuestra vida y ya no hablamos tanto, pero seguimos hablando. ¿Y el problema cuál es? Ellos tenían la ley, se jactaban de ella, pero no obedecían. ¿Y cuál es la solución? El tema es justamente esto, lo que se enseña. Y hoy me preocupa mucho. Hermanos, yo le quiero abrir mi corazón. El problema más grande que la iglesia vive hoy es que escucha tantas voces que no sabe qué creer, en primer lugar. Y en segundo lugar, el problema más grande que la iglesia tiene hoy, que no ora ni lee la Biblia. Hermano, no leemos la Biblia. Si yo hiciera una encuesta acá de su devocional, mi devocional, ¿cuánto le estamos dedicando? La calidad de tiempo. Y esto es muy sencillo, poder verlo en la iglesia del Señor. No hablo de Nuevo Amanecer, yo hablo de lo que me compete a mí, en mi responsabilidad. Cuando alguien viene y me dice, pastor, hay un curso en tal lugar, ¿no? El otro día hablábamos con alguien, hay otra cosita por allá. Yo digo, mira, yo no lo conozco eso. Yo puedo darte seguridad de lo que sí conozco y de lo que yo puedo brindarte como pastor o desde el lugar en la iglesia. Por eso nos esforzamos, grabamos el video, grabamos la clase, estudiamos la Biblia, abrimos los sábados, tenemos el IBE. Pero el problema más grande de la iglesia hoy es que no ora, no buscan a Dios. Y por eso la solución frente a esto justamente es esto, la santificación de la mente. Por eso nuestra fe en acción, queridos hermanos, no es solamente decir, yo tengo fe que todo va a cambiar, yo tengo fe. Esa es la de Palito Ortega. Pero la fe en acción es la fe que se enfrenta a la prueba y sale maduro, no se enoja, y si se enoja no deja que el sol se ponga sobre su enojo. La fe se enfrenta a la tentación, huye de la tentación, sale victorioso. Y cuando hay otras cosas, ¿no? Pero en el capítulo 3, cuando nos enfrentamos a los problemas humanos, mira lo que me dijo, no voy más, pero ¿cómo puede ser si es un líder, pero si es pastor, pero si es esto? ¿Cómo no me...? ¿No? Y ni hablar de los que se juntan, ni hablar de los que llaman a algunos por teléfono, por WhatsApp, ¿viste? Yo sabía, pero vos sabés, pero vos... Un bosque, prendió fuego. Otra que los incendios de acá, de allá. La lengüita esta que tenemos ahí, si no la podemos domar, ¿de qué manera lo puedo hacer? Cuando hay santificación en mi mente, va a haber santificación en mi hablar. Y de esto quiero hablarle. ¿Me da 8 minutos más? Está muy aburrido, pero ¿me da 8 minutos? Bueno, 10. Ya está, cerramos ahí. Me da 10 y nos vamos. Yo sé, a partir del domingo, el primer domingo de abril, arrancamos a las 11 el culto. Así que, porque al final estamos terminando el mismo horario, así que dijimos, bueno, volvemos a las 11. Entonces, deme estos 10 minutos, miren lo último. Fe en acción. Dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hablar de santidad en estos tiempos no es el mes de santificación, pero hablar de estos temas justamente de refrenar nuestra lengua, porque usted dice fe en acción, sí, que vamos a hacer, que vamos a conquistar, que vamos a tomar, sí, pero todo eso, ¿sabes cuándo? Cuando seamos capaces de enfrentar la prueba, tener gozo y crecer. Yo el otro día le decía a los alumnos de uno de los seminarios que estoy dando clases, que a veces decimos, sí, yo conozco al Señor hace 40 años y lo decimos re orgullosos. Pero estamos igual que hace 40 años, entonces mejor no digas nada. Decís que te convertiste ayer, así por lo menos dice, ahora entiendo por qué actúa así. Dolió, esa sé que es un golpe bajo. Pero si la fe verdadera se enfrenta a la prueba y creciste, no sos el mismo cristiano de hace un año, ni de hace 5, ni de hace 10. Pero si tenés las mismas reacciones inmaduras, te enojás, pataleás, buscás otra iglesia, seguís buscando, entonces no estás lo que estás enfrentando no lo estás haciendo bien.
Y yo vengo a exhortarles como Santiago me exhorta a mí, y es para nosotros. Y en esta santificación que les quiero decir, fuimos santificados, Dios nos hizo santos. A ver los del paso 1 que están acá. ¿Dónde están los del paso 1? ¿Cuántos son santos los del paso 1? Vamos. Ayer, cuando lo pregunté por primera vez, dijeron nada. Después cuando lo explicamos dijeron, oh, yo soy santo, porque Dios nos hizo santos. Pero ahora estamos en este proceso. Entonces, queridos, yo quiero compartirles rápido algunas cositas de las que debemos cuidarnos. Preste atención, se los voy a básicamente así. Debemos cuidarnos de la negación. Porque estamos hablando de que la verdadera fe se enfrenta a la prueba, se enfrenta a la tentación y se enfrenta a los problemas humanos. Los problemas humanos generalmente tienen que ver con las enseñanzas que nosotros recibimos y que queremos hacernos los maestros. Entonces Santiago le dice, ustedes conocen todo eso, pero no lo viven. Es como la frase que dijimos en el paso 1 o alguna vez acá también. Hay gente que no lee la Biblia, viene al culto, le gusta que alguien le cuente el cuentito de la prédica del domingo, por decirlo de una manera irónica, y después dice, bueno, con esto sí lo entendí, ok, la clase, ok, pero no alcanza con eso, no podés alimentarte, imagínate que comes una vez por semana, no se puede, necesitas estar en la palabra, y sabés lo más lindo es que se nos nota cuando oramos y cuando leemos la Biblia, se nos nota, ¿en qué? Cuando asumimos un real compromiso con Dios. Usted no me puede juzgar a mí, porque yo en mi casa sabe cuánto oro y yo predico el evangelio a toda criatura y yo sabe lo que hago esto y mando lo otro y nadie sabe nada. Y Santiago dice, mostrame tu fe con tus obras. No se enoje con lo que le estoy diciendo, es lo que Santiago nos dice. Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos? De la negación. La negación es ¿cómo se dice? Un mecanismo de defensa. Pero la negación en respecto a la iglesia, respecto al ministerio, nos hace creer que somos capaces de que yo no voy a entrar en ese pecado. ¿Vieron que hay frases en la iglesia evangélica que dicen que no, es que fulano de tal, ¿por qué no viene más? No, cayó en pecado. No existe eso, cayó en pecado. La Biblia literalmente habla de que alguien entra como en un deslizadero. Imagínense que usted va comprometido, alaba a Dios, hace todo y de repente... pecado. Cayó en pecado. No cae en pecado uno. Cae en pecado cuando niega y dice, no, a mí nadie me puede hacer nada. Le dijo Pedro al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Él negaba lo que le estaba pasando de una manera adentro y dice, y le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le dice Jesús, de cierto os digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado. A veces la negación opera cuando pretendemos que no tenemos problemas, cuando sí los tenemos. ¿Me está escuchando? Perdón que me estoy extendiendo, me quedan 6 minutos. La negación es decir, yo no tengo problema cuando sé que lo tengo. Entonces no hay manera de cuando la fe verdadera se enfrenta a la prueba, a la tentación, a los problemas humanos, que si los niego, cuando alguien te dice, hermano, ¿cómo duerme usted? No, iba a decir algo que... Pero cuando alguien viene y te enfrenta, te exhorta y te dice, hermano, esto no se dice. Cuando hay un problema, usted vaya a la fuente, no pregunte a todo el mundo, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que dijeron? Que dijeron. Y después se hace un bosque, se enciende. Por eso uno de lo que nos tenemos que cuidar es de la negación, de saber que tengo un problema, pero lo niego. Otro tema es la ignorancia. La ignorancia nos hace ciegos, no vemos los peligros. ¿Por qué estudiamos la Biblia y cuando advertimos de algo? Y cuando alguien escucha dice, esto es lo que es. Cuando alguien viene y te dice a lo del paso 1, el Espíritu Santo no es Dios. Y nosotros en la clase vimos que el Espíritu Santo es Dios. Y alguien viene y dice, no, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es una fuerza. Y vos vas a decir, no, pará. Si yo estudié en la Biblia que dice que el Espíritu Santo es Dios, entonces lo que vos me estás diciendo, eso no está bien. Pero si lo ignoro,
Un día digo que es una fuerza, al otro día que es Dios, al otro día que es un poder, al otro día que viene de afuera, al otro día que viene de adentro. Y estoy viviendo en una ensalada. Cuidémonos de la ignorancia, estudiemos la Biblia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La minimización no es nada, es un puchito, es una mentira piadosa, pero fueron 2 pesos que lo robé. ¿Sabés la plata que tiene mi jefe? Con la que tiene, no le hace ni cosquilla lo que le saqué. Dejate de hinchar. Minimizamos las situaciones que nos pasan. No, no es un problema esto. No, pero no es orgullo. Es que yo soy así. La pornografía es una adicción, lo que vemos en internet. El otro día yo le decía a mi esposa, le digo, mira, estaba viendo, yo veo videos de los que me hacen reír. Y de repente me aparece algo, digo, salgo de ahí porque enseguida vienen los algoritmos y te empiezan a aparecer siempre de lo mismo. Entonces digo, ¿qué onda esto? ¿Viste? Si yo no estoy viendo esto. Pero alguno de repente, ay, qué lindo el culto de Cas Luna, qué lindo el culto de Maldonado, qué lindo Dante Gebel, y de repente te aparece, ¡ay, qué linda! Hacerle al de al lado así. A veces la minimización, decimos, no es nada. Este pequeño miembro enciende un bosque. Cuidémonos del engaño, el enemigo, qué lindo Alejito. Alejo, no digo más Alejito, Alejito es para mí, pero es Alejo. ¿Dónde está Alejo? Ahí está, un siervo de Dios. Pastor misionero, acuérdese. Claudia. Veía una fotito, después se la voy a mostrar, hace como 10 años atrás, Alejo al lado mío, con la Biblia así. Y hoy, ¿vio lo que dijo Alejo en la apertura? Tiene que predicar la próxima, ¿no? Pero ¿viste lo que dijo? El diablo siempre nos va a querer engañar. Y él no sabía lo que yo iba a predicar. Lo hizo ayer en los jóvenes y le dije, mañana me lo haces en el culto. Igual, lo mismo. Y dijo lo mismo, un capo. Yo no puedo decir lo que dije, me olvido. Entonces, ¿de qué sí debemos ocuparnos? Ahí va. Se lo dejo acá. Dios mío, y la Virgen. Ahí está. ¿De qué sí debemos ocuparnos? Hermanos, debemos ocuparnos de nuestra salvación. La fe verdadera se enfrenta a la prueba, a la tentación, a los problemas humanos. Para resolverlo necesitamos ser santificados. Y cuando somos santificados en nuestra mente, somos santificados en nuestro hablar y en nuestras acciones. ¿Hasta ahí me sigue? Eso es todo lo que dije hasta ahora. Lo que tenemos que tener cuidado es de cuando negamos que tenemos un problema, no lo vamos a poder solucionar. Nos tenemos que cuidar de la ignorancia, aprenda, estudie, métase. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De la minimización. Si hay un problema, no lo achique, no diga, pero es una fotito sola, pero es un puchito solo, es lo que sea, solo, no. Entonces, ¿de qué me debo ocupar? Mi fe en acción, me debo ocupar de mi salvación. Hay muchas doctrinas que andan por ahí diciendo desde hace añares que la salvación no se pierde. Pero yo le digo a usted, usted elija creer que la salvación se pierde, es más sano. Y me juego con esto por lo que dice en Filipenses. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de su salvación con temor y temblor. Ocúpense. ¿Qué es ocuparme? Me tengo que ocupar. Me tengo que ocupar de mi salvación, hermano. A veces, a mí, yo digo, cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, era tanto el amor que tenía por los romanos, que en un momento Pablo dice, si yo pudiera ser eliminado con tal de que ustedes puedan ser salvos. Fíjense el amor de este hombre, por un país.
por una ciudad. Si yo pudiera ser eliminado, lo haría. Pero ¿saben qué? La salvación es personal. Y usted desde este púlpito siempre va a escuchar, y si algún día escucha lo contrario, ayúdeme, sálveme. Y si no, huya y sálvese. Pero desde este púlpito usted siempre va a escuchar acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios, cueste lo que cueste. Somos 5, somos 5, somos 1000, somos 1000, seremos 10.000, lo que Dios quiera, porque en definitiva es Él el que hace crecer la iglesia. Pero ocúpese de su salvación, ocúpese de su santificación. Hay una santidad instantánea. Lo recibo a Cristo en mi corazón, soy santo, el Padre me ve santo, pero en lo progresivo, hasta que Cristo venga, yo me debo ocupar, porque dice Hebreos, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El diablo tiene una meta: destruirte. El diablo tiene una meta: arruinar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio. Y a veces entramos como caballos. Y lo último, ocupémonos de cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Todo listo. Yo debo ocuparme, debo enfrentar mi fe frente a cada una de estas cosas. Por eso termino. Seamos sinceros. Reconozcamos en esta mañana y esta semana. Dice la Biblia en Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Seamos sinceros. Seamos honestos delante de Dios, no la careteemos más. Yo le aseguro, hermanos, si usted y yo tenemos una vida de oración plena, de lectura de la palabra de Dios, no hay manera alguna de que usted no esté comprometido con Dios, no se juegue por Dios, porque todo tiene que ver con eso. Rendamos cuentas de nuestra vida a alguien. Cada día me sorprende más que más cristianos, y los cristianos de antes, disculpe si algunos somos de los de antes, yo soy de esos, de los de antes, pero que ahora yo le rindo cuenta a Dios de mi vida, porque muchos me han fallado. Y tenés que seguir confiando, hermano. Tenemos que seguir abriendo el corazón. ¿Saben cuántos me han fallado y a cuántos le fallé? Y sigo creyendo y sigo confiando. Yo siempre hablo con Nico y con los líderes y les digo, no nos cansemos de hacer el bien. No, pero mira lo que me dijo, mira lo que me hizo, mira lo que puso, pero mira lo que habló, pero mira lo que... No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Aunque a veces sangramos, llevemos una vida de fe. Y Pablo, si se quiere poner de pie, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta reunión preciosa, donde tu presencia se ha manifestado de una manera palpable, visible, real. Gracias por todos los proyectos, Señor, que la iglesia tiene, desde lo edilicio hasta lo que hacemos cada semana, el evangelismo, los grupos, el seguimiento, el discipulado, la predicación. Gracias, Dios.
por el campamento que va a venir de varones, de mujeres, de jóvenes. Gracias por todo, Dios, pero nos damos cuenta que tú has puesto fe en nosotros y la fe verdadera se enfrenta a las pruebas, a las tentaciones, a los problemas humanos. Yo te pido, Dios, por todos los que estamos acá, desde en primer lugar mi vida hasta todos los que estamos, y aún viendo este mensaje, cuando nos enfrentemos a la prueba, a la tentación o a un problema humano, que nuestra boca, nuestra lengua sea controlada por ti, Espíritu Santo. Que cuando escuchemos cosas que no edifican, podamos cortar con todo lo que no es tuyo, Señor. No hacernos los maestros de tantas cosas, sino poder estar enfocados en ti. Señor, ayúdanos a ocuparnos de lo importante, de nuestra salvación, de la santificación y de estar viviendo en tu propósito. Si alguno, Señor, hoy no está seguro de su salvación, y quiero hacer esta pregunta en esta mañana: si hoy Cristo viniera y alguno de ustedes no está seguro si se iría al cielo, levante su mano. Quiero decirle a cada uno que ha levantado su mano que no es por tus obras que vas al cielo. Es por el sacrificio de Cristo. Así que aquellos que no están seguros de su salvación, y toda la iglesia, acompáñenme en esta oración y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. Te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por haber pagado con tu vida para que yo fuese salvo. Gracias, Jesús. Amén. Padre, yo te ruego por los que han levantado su mano para que tengan la convicción y la fe que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. A los que habían levantado su mano, les pido que crean en el sacrificio de Jesús, que ha bastado para que fueses hoy, para que tu vida esté en la eternidad con Cristo. Pero también quiero animar a toda la iglesia que al revisar nuestra fe, cuando nos enfrentemos a la prueba, a la tentación, a los problemas humanos, podamos poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo te ruego por cada uno, guárdanos de regreso a casa, que podamos tener una semana bendecida, prosperada, Señor, guiada por ti en todas las cosas. Gracias por el corazón, la generosidad, los que se están sumando, Señor, para el proyecto de las aulas. Todo lo dejamos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén.